listos para iniciar entrevista a Venevisión. Estamos con nuestro invitado Carlos Odoardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Federación Nacional de Ganaderos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes que reconocen la importancia del sector agroalimentario en un momento para que el venezolano es su principal problema y que Venevisión haya puesto el foco nos parece realmente importante y lo valoramos profundamente. Nosotros también valoramos su presencia y sobre todo la experiencia que tiene tras estar en FEDEAGRO, ahora en FEDENAGA. Es muy interesante analizar qué es lo que está pasando con el abastecimiento de la carne en nuestro país, la regulación de los precios y si este abastecimiento que hemos visto en los últimos días corresponde a una dinámica que avanza la normalización de estos rubros en el mercado o cómo lo valora usted. Sí, no, excelente tu pregunta. Fíjate, lo que ocurre con la carne ocurre con el resto de los alimentos. La carne, aunque es 5 veces más económica en Venezuela que lo que es al cruzar la frontera hacia Colombia, es decir, nosotros hoy podemos tener 1 kilogramo de carne que el productor venezolano está cobrando aproximadamente en 0,40 centavos de dólar y cuando cruza la frontera cuesta 1,75. El gran drama es que el venezolano no puede comprarlo, porque aquel espiral inflacionario que una vez desde este mismo sillón visualizamos que iba a pulverizar el poder adquisitivo del venezolano, hoy bueno ha destrozado la capacidad de compra y el mismo venezolano que en el año 2012 compraba y podía consumir 23 kilogramos de carne al año, está consumiendo apenas, va a cerrar el 2016 consumiendo apenas 7 kilogramos de carne por habitante al año. ¿Qué significa ello? Que la capacidad de compra está prácticamente diezmada totalmente. Entonces, se hace una importación de alimentos por el enorme desabastecimiento, por falta de producción nacional, no por ninguna otra cosa. Y ello hace que, bueno, que ustedes tengan una sensación de una pequeña mejora en el tema del abastecimiento porque empezaron a entrar unas 250 gandolas del norte de Brasil, unas 370 gandolas del este colombiano, que realmente es la vía para solventar el tema. El asunto es que como no tenemos divisas, se crea una importantísima presión sobre el valor del cambio, del tipo de cambio, y hace que los precios, bueno, se vayan a niveles colosales, afectando de manera dramática al consumidor venezolano. Y ello la Federación Nacional de Ganaderos tiene el deber de alertar que lo que realmente nos preocupa no es el sitio donde estamos, sino hacia dónde nos vamos, ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para el próximo año, cuando ya se está cerrando el último trimestre? Y hablar acerca de la realidad que están viviendo los ganaderos en el campo, temas como la seguridad, el suministro de los insumos necesarios para el desarrollo de la ganadería. ¿Cuál pudiera ser el balance a la fecha? Sí, los ganaderos venezolanos están con un nivel de compromiso que incluso a veces nos asombra. Nosotros recorremos a Venezuela constantemente, permanentemente, y lo único que encontramos es más compromiso, mayor compromiso. Cierto, los ganaderos también con el tema de la inseguridad se mudan, pero muchos se mudan de sus fincas a San Cristóbal, o se mudan de sus fincas a Valencia, o se mudan de sus fincas hacia Oriente, a Monaga, se van a las ciudades, pero no se van del país, porque nosotros tenemos arraigo con nuestras unidades de producción, es lo que sabemos hacer, es nuestra manera de vivir. Ahora bien, ello no significa que nosotros tengamos todas las herramientas para resolver el tema del abastecimiento de los consumidores. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente el ciclo norte-invierno, que es donde se producen el 80% de los alimentos que se producen en las tierras venezolanas, lo hecho en Venezuela, va a alcanzar simplemente para cubrir aproximadamente un 32, un 33% de la demanda. Y no estamos hablando solo de la carne y de la leche, estamos hablando de los alimentos en Venezuela. ¿Qué va a ocurrir? Que bueno, que vamos a necesitar no menos de 800, 900 millones de dólares al mes para poder importar esos alimentos del norte de Brasil y del este colombiano, porque por el puerto no pueden llegar, porque Puerto Cabello no está en condiciones correctas para recibir las cantidades de alimentos que nosotros necesitamos, los hilos, en fin, el acarreo, las cosas que hacen falta de manera operativa allí. Entonces tiene que buscarse la solución por el este colombiano y por el norte brasileño. Y lo que realmente nos preocupa es que si tenemos 30 y tantos % de producción nacional y se necesitan 900 millones de dólares al mes, y aquí en Venezuela, ahora mismo, anteayer, PDVSA no pudo cumplir con el pago de unos bonos que estaban previstos, y para el año que viene tiene un servicio de deuda de más de 8.000 millones de dólares. Nosotros quisiéramos saber dónde están esos 20.000 millones de dólares listos para pagar el servicio de deuda y solo para comprar alimentos sin meter más nada, Andrina.
Ahora bien, Carlos, en el planteamiento que muy bien se hace la revisión de las perspectivas que hay en cuanto a las importaciones. ¿Qué es lo que está pasando que aún no se activa la producción local en esta materia de ganadería cuando existen unas condiciones climáticas privilegiadas para nuestro país y resulta contradictorio para cualquiera poder entender por qué aquí durante todos estos años no hay la capacidad de abastecimiento local? Porque hay un modelo económico nefasto, un modelo político que tiene que ser reformado, que necesariamente ha golpeado de una manera contundente lo más estructural del aparato productivo venezolano, y ello hace sin duda que nosotros hoy nos encontremos en una situación de prácticamente minusvalía. Nosotros somos el único país en Sudamérica que no somos libres de lactosa, y hoy no tenemos la vacuna para nosotros poder curar nuestro rebaño, hacer el seguimiento sanitario normal, correcto. ¿Qué estuviera pasando si nosotros estuviéramos haciendo las correcciones correctas, la vacunación correcta? Que en vez de nosotros estar perdiendo animales por contrabando de extracción, que se nos los roban y se los llevan al otro lado de Colombia, donde vale 5 veces más cada animal venezolano, nosotros estuviéramos exportando carne. No porque tuviéramos mucha producción, no, estamos produciendo el 30% de lo que producíamos en 1980. El gran drama es que el venezolano no lo puede comprar. Y si no lo pudiera comprar, nosotros tuviéramos la opción de exportarlo. Pero lamentablemente hay un modelo político nefasto que oprime al venezolano por el tema de los alimentos, que hace que la inflación se convierta en una espiral malévolo que golpea al que menos tiene, y esa situación lamentablemente, ayer asistimos al Consejo Presidencial Económico. Yo quisiera que habláramos acerca de eso, porque el Consejo de Economía Productiva se ha planteado como un punto de encuentro para distintos sectores, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, para hacer los planteamientos. En la instalación entiendo que Fedenaga estuvo, ayer acudieron por una invitación. ¿Qué es lo que ha hecho que como gremio no estén presentes y las demandas no sean escuchadas? Fíjate, nosotros ayer asistimos, como bien tú señalas, por primera vez por invitación. Creo que estando en FEDEAGRO, recuerdo que esa fue una instancia que nosotros propusimos, creemos que es la instancia correcta. Avalamos la instancia. El tema es que no estamos todos los que deberíamos de estar. El tema es que incluso ayer, luego que pedimos en 2 o 3 oportunidades, por la dinámica también de la reunión, no pudieron entregarnos el derecho de palabra y no pudimos decir las cosas que nos preocupan y que hoy estamos diciendo acá. Cuando escuchamos que había más bien una discusión sobre el color del maíz, si era amarillo o blanco, y que el tema era cultural y que si le echábamos onoto a la hallaca o no le echábamos onoto a las hallacas, eso no puede ser la discusión de una instancia tan importante en un momento tan particular para el venezolano. ¿Qué le pareció esa experiencia de haber asistido? Ojalá nos vuelvan a invitar. Ojalá podamos estar allí, porque es importante que la representación genuina de la ruralidad venezolana tenga una voz. Hoy el sector rural venezolano es realmente la solución para el tema del abastecimiento y el tema de la inflación. No hay otra solución que no sea producir los alimentos hechos en Venezuela. Ahora, no sé si hay conciencia realmente, porque estamos convencidos que aquí hay un plan, un modelo político que tiene que ser modificado. Ojalá también los políticos del modelo, porque lamentablemente nos han llevado a una situación no correcta en la cual la persona que menos tiene, la persona rural, la persona de los barrios es la que más se afecta, y ellos sin duda el costo que estamos pagando nosotros como ciudadanos, como sociedad es enorme y no nos los merecemos. Cuando usted hace referencia al plan de producción rural, ¿a qué se refiere? Un plan de producción rural tiene que contar en principio, fíjate, cuando nosotros hablamos de ganadería, la gente se imagina carne y leche. No, es que la ganadería también es, por ejemplo, los cueros del calzado. La ganadería también es los cálculos biliares de cada vaca que le sacan en el momento del beneficio, sirven para el calcio de las osteoporosis de las mujeres o para fabricar jabón. El ganado es no solamente la carne y la leche, es el sustento de la ruralidad venezolana. Pero eso cuesta mucho entenderlo, porque necesariamente tú tendrías que tener una cultura rural que te hiciera entender que la ruralidad puede ser usada como palanca de desarrollo social. Nosotros somos un país donde hay 8 o 10 grandes ciudades en Venezuela, y lo demás son potreros, unidades de producción, potreros donde tú ves vacas, algunas siembras, cada vez menos, pero que lamentablemente realmente no se está usando con las capacidades que nosotros tenemos, que son gigantescas, son enormes. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia, vamos a ver lo que dice Arienis Hidalgo, BP. Ella dice, ¿trabaja Fedenaga de la mano de los CLAP? Nosotros, Fedenaga como tal no, hay frigoríficos que le entregan carne a esta instancia,
que de alguna manera hace un servicio a la gente que más lo necesita. Nosotros, los servicios de alimentación, si bien cierto no son la solución, para muchas familias son necesarios y nosotros en lo que podamos ayudar en ese sentido lo vamos a hacer. José Useche, ¿por qué nuestros jóvenes campesinos han abandonado el campo y ven mejor futuro como mototaxistas? Sí, qué triste. Fíjate, los caficultores, Endrina, la edad promedio del caficultor es de 53 años. Hace mes y medio nosotros enterramos a Juan Luis Malaspina en el estado de Guárico, un joven veterinario brillante, dueño, por cierto, de la vaca que acaba de ganar la nacional de la raza, ¿no? Y tuvimos que enterrarlo con muchísimo dolor. Hace 3 días resolvíamos otro secuestro en Táchira, así en Guárico. En fin, el tema de la inseguridad está alejando cada vez más a las generaciones valiosas de relevo que se han cultivado por generaciones. No solamente el cultivo de las plantas y de los animales, es el cultivo generacional de la capacidad humana que cambia un potrero en una unidad de producción. Es muy distinto cuando tú ves esos potreros que están solos, abandonados, con monte, y cuando pasas y a los 2 años pasas y hay fincas, hay siembras. ¿Por qué? Porque hay un hombre bien educado, con pericia, con una familia que estuvo detrás de él y que lo orientó entendiendo que realmente el campo es la solución de los problemas que se viven hoy en la ciudad. David Rada pregunta, ¿a qué nivel está la producción actual del país y qué hacer para aumentarla concretamente? Concretamente necesitamos, en principio, financiamiento. Tenemos que entender que hay que mirar la mirada hacia la fabricación de implementos y equipos hechos en Venezuela. Aquí hay más de 74 industrias metalmecánicas listas para producir con el hierro y el aluminio que se producen en la zona de Bolívar. Tenemos que tratar de buscar acuerdos entre el sector público y privado, pero para tratar de no solamente conseguir el financiamiento, sino traer los insumos a tiempo, de manera oportuna. En fin, creo que estas cosas las hemos repetido nosotros al cansancio. Están muy bien diagnosticadas. Aquí lo que realmente falta, hay falta de voluntad, porque reitero, aquí hay un modelo político que debe ser modificado y los políticos del modelo que lamentablemente han llevado a Venezuela a esta dramática situación que nosotros no merecemos. Bueno, agradecemos a Carlos Oduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, Federación Nacional de Ganaderos, por estar hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Realmente valoramos la oportunidad. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.